Sociología de la Libertad. Manifiesto por una civilización democrática. Tomo 3. Escrito por Abdullah Öcalan. Capítulo 2. Introducción. La estructura de conocimiento del sistema mundial capitalista está en una crisis tan grande como sus aparatos de poder y producción-acumulación. Sin embargo, la propia esencia de las estructuras de conocimiento propicia que sean más susceptibles a la libre discusión, cosa que deja percibir el grado de crisis en el que se encuentra la misma ciencia. El papel del conocimiento en las estructuras sociales y de poder es más importante en este periodo que en cualquier otro de la historia. Se está produciendo una revolución histórica en las herramientas del conocimiento e información de la vida social. Los procesos revolucionarios, en tanto que son también crisis, desempeñan esencialmente el papel de búsqueda de regímenes de la verdad. La hegemonía no solo se lleva a cabo mediante acumulación, producción y poder. Atestiguamos feroces luchas por la hegemonía en el campo del conocimiento. Las estructuras de producción, acumulación y poder que no han asegurado su legitimidad dentro del campo del conocimiento no pueden garantizar existir eternamente. Las disciplinas positivistas de la ciencia que reinaban hasta hace poco no son tan antimetafísicas y antirreligiosas como dicen ser. Cada vez se reconoce y se discute más el hecho de que poseen una dimensión metafísica y religiosa tan fuerte como la propia metafísica y la religión. Las ciencias naturales triunfantes atribuidas a la sociedad griega clásica y a la Ilustración europea recibieron los golpes más duros desde el interior. El aspecto más débil de las ciencias sociales positivistas es el postulado de que existe un desarrollo progresivo y lineal continuo, pero no se puede asegurar que exista tal estructura y que el universo tenga tal finalidad. Además, ni el mundo subatómico ni el universo cosmológico pueden escapar al dilema observador-observado, porque la conciencia humana también forma parte de este proceso. Es imposible predecir cómo la conciencia podría asumir un papel más allá de este ámbito. El propio potencial de diferenciación ilimitado requiere nuevas interpretaciones. La sociología, estructura de conocimiento eurocéntrica, no tiene capacidad para ir más allá de lo que afirma quien defiende la ciencia positivista. Esto es, que la sociedad puede considerarse un fenómeno igual que los fenómenos en los campos de la física, la química y la biología, y, como tal, puede explicarse utilizando el mismo enfoque. Pero cosificar la sociedad humana con tal descaro no ayuda a arrojar luz sobre ella, sino que lleva a una idolatría aún más superficial, porque la esencia de la sociedad humana no se asemeja a los fenómenos de la física, la química o la biología. Los debates actuales sobre la ciencia dejan suficientemente claro que los enunciados filosóficos de los ideólogos alemanes, que fueron seleccionados para diseñar estructuras de conocimiento para los estados-nación, la ciencia de la economía política desarrollada por los ideólogos ingleses y la sociología de los filósofos franceses eran herramientas legitimadoras de los aparatos de acumulación de capital y poder. Proporcionaban las estructuras de conocimiento de los estados-nación. La filosofía alemana, la economía política inglesa y la sociología francesa no pudieron evitar sentar las bases del naciente nacionalismo del Estado-nación. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que estas sociologías eurocéntricas son, en gran medida, estructuras de conocimiento del sistema mundial capitalista eurocéntrico. Sin embargo, decir todo esto no resuelve el problema. Ahora está suficientemente claro que incluso el socialismo, o sociología, de Karl Marx y Friedrich Engels, que surgió como visión opuesta del mundo, es una interpretación burda de la sociedad. A pesar de todas las pretensiones de oponerse a él, no pudieron escapar de servir al capitalismo, incluso más que a su ideología oficial, el liberalismo. Esto queda suficientemente claro en las tendencias, movimientos y sistemas estatales del socialismo real, la socialdemocracia y la liberación nacional. A pesar de sus muy nobles tradiciones de lucha, el hecho de que las tendencias y movimientos mencionados, actuando en nombre de las clases y naciones oprimidas, se hayan encontrado en esta situación, está estrechamente relacionado con sus estructuras de conocimiento. Las estructuras de conocimiento en las que se basan, tanto en sus aspectos positivos como negativos, han producido resultados globales que han contradicho sus intenciones.
Estos resultados no habrían surgido tan fácilmente si no hubiera una cadena de graves fallos y errores en su paradigma y estructuras fundamentales. Las teorías extremas del relativismo, que se imponen como otra contratendencia, tampoco han escapado a convertirse en las estructuras de conocimiento del sistema capitalista mundial. Tal vez, debido a su excesiva individualidad, acabaron sirviendo al individualismo del capitalismo más que cualquier otra cosa. Esto incluye planteamientos anarquistas. La crítica al capitalismo o hacer discurso de esta fuerte oposición al capitalismo se ha convertido en una forma muy eficaz de servirlo. Las inadecuaciones y errores de nuestras estructuras de conocimiento y nuestros paradigmas desempeñan un papel fundamental en todo esto. Las ciencias físicas, incluidas la química y la biología, no solo conciernen a la naturaleza física como se afirma, tampoco las humanidades, incluidas la literatura, la historia, la filosofía, la economía política y la sociología, conciernen solo la naturaleza social. Un enfoque más adecuado sería aceptar el concepto de ciencias sociales en un sentido amplio como la intersección de las dos ciencias, porque todas las ciencias deben ser sociales. El acuerdo sobre una definición común de las ciencias sociales no resuelve el problema. Lo que es aún más importante es determinar el modelo fundamental. En otras palabras, ¿qué unidad constituirá la base de nuestra evaluación de la sociedad? Decir que la unidad fundamental es la naturaleza social en su conjunto no significa mucho para las ciencias sociales. Establecer cuáles de las numerosas relaciones sociales son de crucial importancia es el primer paso para desarrollar un enfoque teórico significativo. La unidad social seleccionada tendrá sentido si logra explicar la situación global. Se han desarrollado varios modelos que se relacionan con la esfera social. La unidad más conocida y utilizada es el Estado, más concretamente el Estado-nación, a partir de la perspectiva de la burguesía y de la clase media. Con este modelo, la historia y la sociedad se interpretan a través de las cuestiones críticas a las que se enfrenta el Estado: construcción, destrucción y secesión. Este modelo es uno de los más frívolos y de los que menos se aproxima a la realidad histórico-social. Por eso no puede desempeñar un rol más allá de ser el planteamiento oficial de la educación estatal. Su verdadero objetivo es producir una ideología que legitime el Estado. En lugar de iluminar, sirve para ocultar los complejos problemas de la historia y la sociedad. Este es, por tanto, el enfoque sociológico que más se puede desacreditar. El enfoque marxista seleccionó la clase y la economía como unidades fundamentales y esperaba formular modelos alternativos a la economía capitalista. Como modelo fundamental para examinar la sociedad, ha ayudado a explicar la historia y la sociedad en términos de estructuras económicas y de clase y de su significado. Pero este enfoque conllevaba varios defectos importantes. El hecho de que este enfoque considere que el Estado y otras instituciones superestructurales son producto y simple reflejo de subestructuras condujo a un reduccionismo conocido como economicismo. El reduccionismo económico, al igual que el reduccionismo estatal, no pudo superar el defecto de ocultar la realidad de la sociedad histórica y sus complejísimas relaciones. Particularmente las deficiencias en el análisis de poder y del Estado llevaron a que las clases trabajadoras y los pueblos oprimidos, en cuyo nombre afirma haber actuado el marxismo, no tuvieran un acceso adecuado a los aparatos ideológicos y políticos. Las limitaciones de la lucha económica y la oportunista conspiración por el Estado, la idea de que el Estado y el poder pueden ser destruidos y luego reconstruidos, han servido al capitalismo tan eficazmente como su propia ideología, el liberalismo. Las realidades china y rusa lo demuestran claramente. También nos encontramos con perspectivas que solo interpretan la historia y la sociedad a través del poder y la autoridad dominantes. Sin embargo, este tipo de enfoques es tan erróneo como el que se fija en el Estado como modelo. Aunque el poder en sí es una unidad integral que se puede estudiar, este enfoque por sí solo es incapaz de explicar la naturaleza social. Estudiar el poder social puede ayudar a comprender la historia y la sociedad, pero reducir la cuestión al poder tiene las mismas limitaciones que cualquier tipo de reduccionismo. También a menudo nos encontramos con un enfoque que examina la sociedad con un sinfín de acontecimientos relacionales singulares desprovistos de reglas. Este enfoque excesivamente relativista, que casi puede denominarse modelo literario descriptivo, solo puede hacer que nos perdamos en la complejidad de las cuestiones sociales. El planteamiento de los modelos universalistas excesivos puede parecer lo contrario, pero en esencia desempeña el mismo papel.
Ambos enfoques intentan definir la sociedad reduciéndola a una simplicidad física con una o dos leyes. Este es probablemente el enfoque que más contribuye a nublar nuestra visión y cegarnos ante la rica diversidad de la sociedad. La concepción positivista de la sociedad merece ser recordada como el modelo más burdo, que engloba tanto un relativismo excesivo como un universalismo excesivo. El liberalismo, la ideología burguesa oficial de la clase media, se presenta como una amalgama ecléctica de aspectos de todos estos modelos, estableciéndose como sistema y pretendiendo combinar los mejores aspectos de cada modelo. Pero lo que en realidad hace es combinar los aspectos con más carencias de todos los modelos, incorporando unas pocas verdades y presentando constantemente a la sociedad una forma muy peligrosa de eclecticismo como modelo de investigación. Es la perspectiva oficial que coloniza y ocupa la memoria colectiva de la sociedad, consolidando así su hegemonía ideológica. Tuve que presentar mi primera defensa importante, mi trabajo titulado Escritos desde prisión, las raíces de la civilización, tal como era, sin hacer mucho por desarrollarlo hasta convertirlo en un modelo. Aquella defensa se preparó con prisas y con poca o ninguna oportunidad de realizar una investigación exhaustiva. No era mi ambición desarrollar un modelo, simplemente puse por escrito mi comprensión de la realidad social. Más tarde, tuve la oportunidad de examinar los modelos de Murray Bookchin, Immanuel Wallerstein, Fernand Braudel y otras figuras importantes de la sociología. Además, tenía nociones básicas de Friedrich Nietzsche, Michel Foucault y otros filósofos y filósofas. El más importante fue André Gunder Frank, que recopiló y presentó las opiniones de muchos pensadores en su monumental obra El Sistema Mundial, 500 años o 5000 años. Llegué a considerar que este libro de un pensador del que no había oído hablar antes era la mejor presentación posible de mis puntos de vista. El hecho de que en los últimos años varios pensadores hayan realizado investigaciones similares me llevó a reflexionar más sobre mi propio modelo. De hecho, la esencia de mi defensa ya tenía claras trazas del análisis del sistema mundo capitalista de Immanuel Wallerstein, así como del análisis integrador del tiempo histórico de Fernand Braudel. Estos trabajos también contribuyeron a mi largo esfuerzo por utilizar un enfoque similar para explicar la derrota del socialismo real. Además, no solo no tuve ninguna dificultad en comprender las interpretaciones de Friedrich Nietzsche y de Michel Foucault sobre la modernidad y el poder, sino que las encontré extremadamente cercanas a las mías. No puedo continuar sin mencionar qué sucedió en la historia, de V. Gordon Childe. Escrito a partir de trabajos arqueológicos realizados en Mesopotamia, amplió mis horizontes. También estudié muchas otras obras filosóficas tratándolas como si fueran informes y tuve que tomar algunas decisiones, pero finalmente no reclamé ninguna de ellas como mi propia unidad modelo. Mi decisión de presentar este método de análisis más avanzado como modelo en esta gran defensa no debe malinterpretarse. Mi verdadero problema era seleccionar una unidad de análisis histórica y social que fuera a la vez holística y definitiva. Todos los modelos existentes, como he mencionado brevemente, tienen algunos elementos correctos y también algunos fallos y contienen errores que debemos evitar cometer. En todos ellos he podido identificar deficiencias comunes. Incluso la obra de André Gunder Frank, titulada El Sistema Mundial, que refleja el modelo al que más me aproximo, parecía contener un grave defecto. Estaba claro que la sociedad sumeria en la que basamos nuestra comprensión del sistema mundial fue la primera en la que se acumulaba capital. Considero muy acertada la opinión de que este sistema mundial, la civilización dominante desde Sumeria hasta la actualidad, es una acumulación que a su vez sigue acumulando. Y estoy de acuerdo en que esta acumulación también tiene una continuidad histórica de hegemonía y competencia, centro y periferia y auge y declive. Está claro que los tres pilares de esta acumulación serían sus tres dimensiones: económica, política e ideológica moral. En este sentido, los modos de acumulación son más importantes que el modo de producción y que las transiciones hegemónicas producen resultados más importantes que el modo de producción. Frank tenía razón al criticar a Wallerstein por representar el capitalismo como el único sistema mundial en su análisis del sistema mundo capitalista eurocéntrico. Afirmar que la civilización europea es excepcional es una exageración. Creo que es exagerado afirmar que la civilización europea es única. Además, el análisis de Frank de las formas sociales fundamentales, incluidos el socialismo, el capitalismo, la sociedad esclavista y el feudalismo,
como realidades ideológicas eran un enfoque que se acercaba más a la verdad. También señaló que estos conceptos sirven para ocultar la verdad en lugar de esclarecerla. Se trata de una observación cuya importancia no debe subestimarse y que sin duda merece atención. La búsqueda de unidad en la diversidad podría contribuir a una solución, pero por sí sola es inadecuada. Además, es evidente que Frank aporta una contribución más rica al análisis de la sociedad histórica. Considero que logra realizar un análisis de sistema con un pequeño margen de error a favor de una vida comunitaria mejor y más bella. Sin embargo, su mayor defecto es que corre el riesgo de presentar un bucle cerrado del que puede parecer imposible salir. Al final, aborda los sistemas de poder hegemónicos como un destino o, más concretamente, no muestra dialécticamente una salida. La decisión de Immanuel Wallerstein de basar su análisis del sistema mundo capitalista en un periodo de 500 años es inadecuada. Claramente, basarlo en 5.000 años podría haber sido más productivo. En el libro El sistema mundo vemos huellas de ello en los escritos de pensamientos y autorías diversas. Pero la mayor ventaja del pensamiento de Wallerstein es que proporciona un mejor análisis de la salida del sistema mundo, lo que lo convierte en una importante contribución. El análisis del capitalismo de Fernand Braudel, así como su comprensión holística de la sociedad presentada en forma de términos históricos, es una contribución importante para ampliar el horizonte. El hecho de que considere que el capitalismo es contrario al mercado y destaque que los monopolios de poder y los monopolios económicos tienen características similares de acumulación es especialmente significativo. Una de mis frases favoritas es: la dominación siempre segrega capital. Otra frase importante para quienes capten su significado es: el poder puede acumularse, igual que el capital. Tanto Immanuel Wallerstein como Fernand Braudel consideran que el fracaso de las revoluciones socialistas se debe en parte a su incapacidad para superar la modernidad capitalista. Una observación extremadamente significativa que también es muy instructiva. Pero es necesario examinar a estos dos famosos pensadores a la luz del reduccionismo económico, algo de lo que ellos mismos hablan. Debo señalar una vez más que mi forma de entender las ciencias sociales, que se ha visto influida en cierta medida por el pensamiento de autores y autoras que menciono y que también comparte los puntos de vista de muchos otros pensadores que no se mencionan aquí, es única en varios aspectos. En este libro profundizo y sistematizo cuestiones tratadas en mi segunda gran defensa, más allá del Estado, el poder y la violencia. Mi convicción básica es que las epistemologías existentes no podían escapar a ser integradas en el aparato de poder, aunque fuera contra su voluntad. No cabe duda de que Karl Marx, un pensador que adoptó un enfoque altamente científico, fue quien mejor supo definir los verdaderos rasgos del capital. Sin embargo, esta importante contribución no bastó para garantizar su ruptura con la modernidad capitalista. Las estructuras de conocimiento en las que se basaba Marx y su propia vida estaban ligadas a esta modernidad de miles de maneras. No le estoy acusando de nada, sino que simplemente intento dar sentido a su realidad. Algo parecido podría decirse de Lenin y Mao. El sistema que preveían, junto con sus numerosas premisas, incluidas las estructuras de conocimiento y las perspectivas de la vida moderna, dependía de la modernidad capitalista. Por ejemplo, pensaron que podrían conquistar fenómenos importantes como el industrialismo y el Estado-nación, introduciendo contenidos socialistas. Pero estas formas fundamentales de la modernidad, tanto en su forma como en su contenido, están orientadas hacia la acumulación de capital. Quienes opten por hacer de ello su base inevitablemente reproducirán el capitalismo, aunque se opongan a él. Con todo esto, he dejado clara mi crítica al socialismo real. Pero no basta con criticar. ¿Qué alternativa puedo ofrecer? Esa es la cuestión importante. También es la cuestión en la que me he centrado constantemente. Presentar la opción de la civilización democrática, un nombre aparentemente sencillo que puede utilizarse hasta que se elija otro más apropiado, como modelo para un enfoque sistemático necesario y que ofrece la respuesta necesaria a estas preguntas. En primer lugar, esta opción ofrece una alternativa al sistema central de civilización mundial. La civilización democrática no es solo una utopía presente y futura, también parece muy necesaria y ofrece una interpretación más concreta de la sociedad histórica. Es una necesidad de la naturaleza social que haya resistencia y una alternativa a la acumulación de capital y a los instrumentos de poder resultantes cuando y donde quiera que existan.
Siempre ha habido resistencia en las sociedades y siempre se han dado alternativas a la acumulación de capital y a los instrumentos de poder. La razón por la que generalmente han sido derrotados debe buscarse no en la ausencia de resistencia y alternativas, sino en otra parte. Si no entendemos las absurdas historias de acumulación de capital y poder, entonces tendremos dificultades para dar sentido al concepto de civilización democrática. Las estructuras del conocimiento siempre han fluctuado entre dos conductas viciadas. O quedaban absorbidas completamente por las estructuras de poder a través del uso de conocimiento, o se volvían credos sectarios atrofiados por su incapacidad de elegir independientemente opciones científico-políticas y posiciones morales. Sin duda, debemos recordar siempre el papel de la violencia al poder seductor del capital. Si no condenamos estas dos destacables visiones de las estructuras de conocimiento, no podremos hacer tangible la opción de la civilización democrática. Lo que hay que cuestionar no es la existencia de la civilización democrática, sino las estructuras de conocimiento y de poder y el sectarismo desviado. Estas realidades no pueden explicarse únicamente por las insuficiencias y defectos de los relatos históricos sociales, y solo pueden transformarse mediante una revolución profunda de las ciencias sociales. Las estructuras de poder y de Estado, basadas en la acumulación de capital de 5.000 años de antigüedad, saben por su experiencia diaria que no pueden sostener sus regímenes sin organizar estructuras ideológicas y de conocimiento a gran escala. Debemos entender que las ciencias sociales no pueden convertirse en regímenes de la verdad significativos hasta que no vean que los aparatos de poder hegemónicos están acumulando constantemente los otros dos componentes de su tríada, el producto plusvalía y las herramientas de legitimación. No es posible revolucionar las ciencias sociales a menos que comprendamos que las estructuras de la mitología, la religión, la filosofía y la ciencia positivista están estrechamente entrelazadas con la historia de la acumulación de capital y poder y que se refuerzan mutuamente para proteger sus intereses comunes. La segunda conclusión importante que cabe extraer del concepto de civilización democrática es que proporciona una base muy amplia para una revolución en las ciencias sociales. Mi tesis básica es que toda la gente bárbara, tribus nómadas, lumpen, clanes, comunas, credos heréticos, brujas, personas desempleadas y pobres de la historia, siempre carecen de movimientos y sistemas significativos. Pretender que ese es su destino no es sino generar y producir aparatos de acumulación de conocimiento junto con estructuras mitológicas, religiosas, filosóficas y científicas en interés de quienes acumulan capital y poder. La historia no consiste solo en la dominación del capital y del poder. Al mismo tiempo, los mecanismos de conocimiento mitológico, religioso, filosófico y científico y su dominación están siempre entrelazados y en constante unidad de intereses con la dominación del capital y del poder. La razón principal del fracaso de muchas estructuras prominentes de ciencias sociales de oposición, especialmente las ciencias sociales marxistas, fue que se basaban en revoluciones de ciencias sociales que seguían ancladas en la historia del capitalismo y la acumulación de poder y, como resultado, no consiguieron desarrollar un sistema de civilización alternativo. Sin duda, muchos de los aspectos que hemos mencionado aquí han sido ampliamente criticados, pero aún no se ha dado el paso de incorporar estas críticas a una unidad narrativa que pueda abarcar toda la historia. No se ha podido establecer una comprensión del sistema mundial y como tal las narrativas sobre él nunca han ido más allá de los esfuerzos fragmentarios. El tercer punto importante a mencionar es que el sistema de civilización democrática, desde la revolución agrícola, ha tenido el poder necesario para desarrollar elementos urbanos e industriales, sin permitir que se apoderen de él las excesivas acumulaciones de capital, poder y Estado, basadas en el ascenso de las clases medias que desempeñan el papel de células cancerígenas dentro de la sociedad. Así pues, sí a la ciudad y a la industria, pero no a las células cancerígenas que hay entre ellas. Si observamos las enormes redes urbanas actuales de energía industrial y comunicación, y consideramos en este contexto la terrible destrucción medioambiental, el estatus de las mujeres, o la falta de estatus, y los catastróficos niveles de pobreza y desempleo, queda claro que el concepto de crecimiento cancerígeno dentro de las estructuras sociales está totalmente justificado. Líderes de las ciencias sociales actuales, como Immanuel Wallerstein, bárbaros asaltantes, examinaremos bajo una nueva luz el concepto de barbarie, quienes siguen confesiones heréticas,
el campesinado rebelde, utopistas, anarquistas, feministas y movimientos ecologistas que cada vez hacen más ruido, tienen el potencial de dar con un significado holístico y actuar contra la amenaza de este cáncer que crece en el tejido social. Ninguna sociedad puede sostener durante mucho tiempo la actual acumulación de ciudades, clase media, capital, poder, Estado y estructuras de comunicación. Incluso, si la sociedad, bien sujeta dentro de una jaula de hierro, ha fracasado en sus esfuerzos por liberarse, las señales diarias de SOS enviadas por el medio ambiente muestran claramente que los problemas han alcanzado niveles de crisis y caos debido al sistema de civilización central existente. Así pues, pensamos que la manera de salir de este caos es adoptar un enfoque que esté profundamente arraigado en los recursos de la sociedad histórica y un análisis del presente que tenga en cuenta el estado actual de estos recursos. Por lo tanto, afirmamos que el futuro solo puede asegurarse mediante un sistema mundial central de civilización democrática. En esta defensa me centro en aclarar varias dimensiones de mi tesis principal. Trato de entender la historia captando sus dimensiones universales, porque creo fundamentalmente que las historias locales tienen menos sentido sin una historia universal. Sin duda, incluso las sociedades más indistintas pueden ser iluminadas por la luz de la historia universal. Además, también considero un principio importante que el presente es historia y que la historia es ahora. Pero debo añadir lo siguiente a estos dos importantes principios de la historia. A nivel local, el presente no se limita a repetir la historia como una recreación de la tradición, sino que desempeña su propio e importante papel en la acumulación histórica, añadiendo sus propias características y distinciones únicas. La historia no es solo repetición, se repite con la acumulación de nuevos desarrollos a cada momento y en cada lugar. Mi enfoque será claro siempre que los cambios observados en mis defensas anteriores y en mis otras evaluaciones escritas y orales se consideren en el contexto de estos principios. Es evidente que mis opiniones no pueden interpretarse ni como una árida repetición ni como una renegación radical. Cualquiera que observe comprenderá que el desarrollo requiere diversificación y que el principal principio del universo es el cambio a través de la diversificación. Cuando el primero da paso al segundo, no solo se produce una simple acumulación cuantitativa, sino que el segundo siempre provee una diferencia con respecto al primero. Tras el prefacio y la introducción, la siguiente sección se centrará en algunos problemas metodológicos. Haré hincapié en la excesiva fragmentación interna que ha conducido a una crisis dentro de las ciencias vinculadas a la crisis general del sistema. También debatiré la necesidad de un enfoque holístico de la ciencia. Además, destacaré otra cuestión metodológica, la de las distintas naturalezas, especialmente la diversidad de la naturaleza social. Explicaré por qué el retorno a la naturaleza, primera naturaleza, requiere un planteamiento radical y lo abordaré en relación con la cuestión de las mujeres. La separación entre sujeto y objeto se abordará con cautela y también comentaré los problemas que ha causado, así como sus posibles soluciones. Se ilustrará su vínculo con el sistema de acumulación de capital y se insistirá en la necesidad de trascenderlo. Es importante abrirse a nuevos enfoques, incluso a importantes dualismos metodológicos como el universalismo y el relativismo, la circularidad y la linealidad, el globalismo y el localismo. Es esencial una reinterpretación del método dialéctico. Si hay claridad en los conceptos metodológicos, se facilita presentar los demás temas. Por eso he considerado necesario tratar la metodología en una sección aparte de este volumen. La cuarta sección se titula La cuestión de la libertad. Dado que el sistema de civilización democrática está estrechamente vinculado a la libertad, es importante que aclaremos qué entendemos por libertad. La imperiosa naturaleza del sistema de civilización central hace que las características libertarias de la civilización democrática deban estar en primer plano. En esta sección se analizará el estrecho vínculo existente entre igualdad y libertad, y lo que es más importante, el concepto de igualdad, el genuino, se interpretará desde el respeto a las diferencias. Los conceptos de libertad e igualdad que no se analizan desde el punto de vista de su vínculo con los sistemas crean problemas importantes dentro de las ciencias sociales. Con nuestra tesis principal se podrán reinterpretar estos conceptos. La quinta sección trata de la crítica de la razón humana.
Al intentar definir la razón de la sociedad, se aclarará su funcionalidad en términos teóricos y prácticos, así como sus dimensiones analítica y emocional. ¿En qué desemboca el hecho de que los sistemas mundiales utilicen la razón? ¿Se puede poner límites a la utilización de la razón como herramienta para crear y resolver problemas? ¿Cómo podemos actualizar Immanuel Kant? Estas preguntas son en sí mismas intrigantes e indican que utilizar la razón como herramienta para resolver problemas desemboca en más problemas. En la sexta sección se examinará la aparición y el desarrollo del problema social. Examinaremos la fuente principal del problema, el sistema de civilización central en diferentes periodos históricos. Las derivas que toman los problemas sociales están vinculadas a la esencia del sistema o, dicho de otro modo, los aparatos de acumulación de capital y poder son en sí mismos el problema. En cierto modo esbozaremos la historia del problema. En la séptima sección proponemos el sistema de civilización democrática como instrumento para resolver el problema. ¿Qué sentido podemos esperar encontrar si revisamos la historia como historia social? En respuesta a ello nos fijaremos en el vínculo inquebrantable que existe entre la sociedad democrática y la historia. En la octava sección, continuación de la séptima, definiremos la modernidad democrática como alternativa a la modernidad capitalista. Discutiremos por qué dos conceptos diferentes de modernidad son necesarios y posibles a la luz de lecciones cruciales. En este contexto reconsideraremos las razones de la derrota de las revoluciones contemporáneas. En las secciones novena y décima analizaremos la crisis sistémica del capitalismo y consideraremos una posible salida de esta crisis. La modernidad capitalista, estado actual del sistema de civilización mundial, se disolverá. Pero, ¿qué alternativas existen? ¿Cómo construir una modernidad democrática? ¿Cuáles son los obstáculos y cuáles las oportunidades? ¿Cuáles son las tareas de reconstrucción? Sin duda, estas importantes preguntas llevan en sí mismas sus respuestas. La 11ª sección, que aborda la cuestión desde varios ángulos, pretende ser una conclusión y ofrece un comentario final sobre esta visión de conjunto. La historia no sigue una línea recta, fatalista, ni avanza espontáneamente hacia una meta prevista. No es tampoco la única fuente de todos los males, ni nos presentará un día u otro todo lo bueno. La sociabilidad humana puede posibilitar una vida hermosa. La propia sociedad es una fuente enorme de soluciones. Pero esto solo será así si descubrimos cómo protegernos de las distintas enfermedades mortales, incluidos los distintos tipos de cáncer. Comprendemos nuestro mundo que hace posible un espléndido paraíso y elegimos la vida bella.